Vamos a ver. En el día de hoy vamos a continuar algo que se empezó el domingo pasado, pero eso nos vamos a dar cuenta a la mitad del mensaje. Así que como las películas, y no sé si usted ha visto películas que empieza con una situación y luego dice 10 años antes y empieza todo a recomenzar y todo eso hasta que llega a ese punto. O sea, nosotros en este momento vamos a compartir algo de la palabra que cuando estemos por la mitad vamos a encontrar el camino de vuelta o no, vamos a encontrar el punto en el que quedamos el domingo pasado. Que yo recomiendo que puedan ver Fisuras del Alma, que es la prédica del domingo pasado. Y aunque esta prédica pareciera que no tuviese nada que ver porque se llama Jesus VIP o el VIP de Jesús, pareciera que no tuviera nada que ver con las fisuras del alma, vamos a llegar a un punto donde vamos a encontrarle el sentido a todo esto. Así que yo les animo a que si no lo han visto, la vean, está en YouTube y luego entonces va a entender todo lo que sigue aquí. VIP, por lo menos, y yo trabajé en Panamá en todo lo que era eventos musicales, conciertos y todo esto, y habían gafetes, como aquí trate de poner yo un gafete que decía VIP. Habían gafetes en los cuales habían uno que era acceso total, que por lo general yo lo tenía porque era coordinador del evento, yo podía entrar a todas las partes, camerino y todo esto, y había otro que era VIP, era la entrada VIP, platea, le dicen otra parte, y otro lugar le dicen VIP. Pero VIP, la condición VIP lleva a dos cosas, y más que nada dos privilegios. Uno, el privilegio de estar cerca, y el otro privilegio es de tener ciertas ventajas. Cuando nosotros viajamos, vemos, por lo menos ya hemos aprendido, que los viajes largos es mejor viajarlo en clase ejecutiva. Los viajes cortos, uno se ahorra ese dinero y viaja en turista. Pero un viaje largo en turista es terrible. Bueno, los viajes largos en turista es incómodo y el VIP o el ejecutivo tiene un montón de privilegios desde antes de subir al avión. Tienen una sala especial para todo esto. Y entonces nosotros ya hemos aprendido esa lección, mi esposa y yo, y ya los viajes largos próximos transatlánticos vamos a hacerlo en ejecutivo, si Dios lo permite y nos da el recurso para hacerlo también, porque eso tiene un costo. VIP, o sea, vamos a hacer un ejemplo, un concierto en un estadio, el grupo VIP es el grupo más pequeño y el grupo más grande baja el grupo de las gradas, el grupo de entrada general y todo esto. Y me llamaba la atención porque dice la palabra, Jesús dijo que procuremos la puerta estrecha porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, muchos van por ella. Pero angosto el camino y estrecho el camino, angosta la puerta que lleva a la salvación. Entonces me hacía a mí una referencia de VIP. Es algo especial y algo exclusivo. Es algo que quizás para no todo el mundo, porque la mayoría y todo el mundo quiere lo que quiere todo lo demás, pero nosotros queremos lo exclusivo y Dios también le quiere lo exclusivo. Dos introducciones para luego meternos de lleno, para que mientras yo hablo ustedes puedan ir encontrando Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Nada más le voy a dar dos referencias bíblicas y una es que cuando el Señor decidió liberar a Israel de la opresión de los madianitas, llamó a Gedeón y le dijo que lo iba a liberar de un ejército sin número. Entonces empezó a hacer empezó a hacer un escrutinio, ¿no? Se llama una selección del ejército que tenía. Y todavía es mucho, decía Dios, quita esto. Todavía es mucho, quita esto. Hasta que al final quedaron 300. Y Dios dice, perfecto. ¿Por qué? Porque eran los 300 VIP. Era un grupo selecto frente a una multitud sin número. Y Dios dio la victoria con ese grupo pequeño. Otro caso, para terminar y entrar enseguida ya en lo que vamos ahora con Marcos 5, y es que Elías estaba desesperado porque dice que en Israel todo el mundo había abandonado los caminos del Señor porque Jezabel y Acab habían metido la abominación en el templo y todo el mundo se había desviado. Entonces se fue huyendo hasta una cueva y le dice Dios, ¿qué haces aquí?
Y él le dice, es que tengo un vivo celo por la casa del Señor porque todos se han desviado. Y le dice Dios, no, yo tengo un remanente. Yo tengo todavía un grupo pequeño que es fiel. No todo el mundo se perdió, hay un grupo pequeño que es fiel. Ahora, con esas dos experiencias en el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que Dios trabaja con VIP. Dios trabaja con grupos selectos. Jesús también trabajó con grupos selectos. Jesús tenía su VIP, él escogió a 12, pero de los 12 tenía un grupo VIP. En Marcos capítulo 5, no lo lean todavía, nada más voy a hacer el repaso porque necesito tener la contextualización de todo para que no tenga yo una falsa doctrina cuando hable acerca de la palabra. Resulta que Jesús estaba predicando y le vino un hombre y le dice, mi hija está enferma de muerte, necesito que la vayas a sanar. Y Dios entonces va de camino a ella. En eso pasó una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, se sana porque tocó el borde del manto. Voy un poco rápido para los que hablan alemán. Tocó el borde del manto y entonces la mujer fue sanada de su azote. Entonces llega y en lo que él estaba hablando con la mujer, porque él le dijo, ¿quién me tocó? Y la gente, ¿cómo va a decir quién te tocó si todo el mundo está apretando? Y yo sabía que alguien lo había tocado con fe. Jesús, perdón. Y entonces la mujer le dijo, no, fui yo y tal y cual. Y entonces viene esta parte que dice, mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. La historia sigue como yo creo que ustedes ya saben, que él le dice a la niña Talita Kumi, o Talita Kum, niña ven, y la levantó y la presentó, entonces la sanó. Ahora, esta primera parte en la cual nos detenemos es la primera vez, mire, todavía era capítulo 5, Marcos capítulo 5, estaba empezando el evangelio, o sea, era la primera vez de las 3 resurrecciones que Jesús tuvo en el periodo de su ministerio. La primera fue la hija de Jairo, la segunda fue el hijo de la viuda de Naín y la tercera vez fue Lázaro. Era muy importante porque en ese momento el grupo VIP iba a estar cerca del poder de Dios, porque resucitar a un muerto no era algo que se hace así de fácil. Ya cuando alguien está totalmente muerto, ya es algo que nosotros decimos que mientras hay vida hay esperanza, hay un dicho, ¿no? Y también nosotros decimos que hasta que la muerte nos separe, dice la cita para el matrimonio, que la muerte marca un antes y un después, desde hasta donde llega la muerte ya no se puede hacer más nada. Y era muy importante que ese grupo VIP, que ese grupo cercano que Jesús había escogido y había seleccionado, estuviera presenciando el milagro más poderoso de la humanidad, resucitar a un muerto. Ok, la muerte es el enemigo más grande que tiene el hombre. La muerte es el resultado del pecado. O sea, cuando nosotros o cuando el género humano cayó en pecado, la muerte entonces entró, porque dijo Dios a Adán, no coman de ese fruto porque si comen ciertamente que morirán. O sea, llegaba la muerte con eso. Ser quien puede quitar o romper esa ley te daba a ti toda la autoridad y el reconocimiento de poder en la eternidad y en la inmensidad del universo. No hay nada más poderoso que Dios, quien da la vida y la puede quitar y la puede dar nuevamente. Ahora,
Vamos poco a poco. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó luego a la viuda de Naín. Eso está en Lucas 7. No vamos al lugar eso. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús venció la muerte en una hija, en un hijo y en un amigo, y luego venció la muerte en sí mismo, porque Él resucitó. Ahora, cuando Dios se revela a tu vida con ese poder, Él te está diciendo algo: no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. ¿Y qué es el privilegio que tiene alguien, grupo VIP con Dios, que conoce de cerca el poder? Los que están de lejos no pueden presenciar de primera mano el poder de Dios. Primero que todo es porque hay incredulidad, porque no podemos acercarnos a Dios si no le creemos. Entonces, necesitamos nosotros creerle para empezar a ver cosas, para empezar a ver la mano de Dios obrar. Decía la última adoración escogida por parte de Dios, lo pienso yo así, que esta noche vamos a ver milagros. Porque veremos milagros si nosotros creemos. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vas a ver el milagro, pero si crees. Pero si dudas no vas a verlo. Porque nada más se trata de creer, y esto es algo muy espiritual que nosotros no podemos explicarlo a nivel natural, porque se tiene que discernir espiritualmente. Y usted necesita meterse con Dios y en la palabra para poder tener el discernimiento espiritual. Si no, no se puede. Quiero hacer un alto pequeño aquí en esta parte. El discernimiento lo tenemos en base al conocimiento. Discernimiento es distinguir lo bueno de lo malo. Pero si tú no conoces lo bueno de Dios, no tienes discernimiento de que algo es tan malo de parte del diablo. O sea, te tienes que meter en la palabra para poder tener discernimiento. Te tienes que meter en el espíritu para poder tener discernimiento. No crean que nada más porque yo pido, Dios da discernimiento, me lo va a dar. Me lo va a dar en base al conocimiento de la palabra. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra, que nos metamos en la palabra, que profundicemos con Dios y que su Espíritu revele a nuestras vidas las profundidades de la palabra. De lo contrario, no hay discernimiento y tenemos nosotros la vulnerabilidad de estar presa fácil del diablo, porque todas las mentiras las creeremos si simplemente no conocemos la verdad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libre. ¿De qué nos hace libre la verdad? De todas las mentiras del diablo en la cual hemos vivido. Nosotros no podemos ser libres si no conocemos la verdad. Y no solamente conocemos la verdad cuando estamos en la palabra. Les animo a que estemos en la palabra. En el día de hoy solamente vamos a usar el Evangelio de Marcos para que no anden buscando mucho en la Biblia, pero es importante que nosotros busquemos en la palabra todas las cosas que se enseñan. Porque si no está en la palabra, duden de ello. La palabra es la única verdad. Lo demás uno lo puede inventar con mucha emoción, con mucho argumento, con mucha labia, con mucha elocuencia. Pero no se trata de palabras humanas, se trata de la palabra viva y eficaz que es de Dios. Y en ella nos tenemos que fundar para que nosotros podamos presenciar como ese grupo selecto VIP el poder y la gloria de Dios. Solamente podremos ver el poder de Dios cuando estamos cerca de Él. Alejados de Dios no podemos ver el poder de Dios. Así que nos conviene estar cerca de Dios. Y la primera parada, la primera ventaja o privilegio que podemos tener nosotros como ser parte del VIP de Jesús es que podemos ver la gloria de Dios. Ahora, le voy a decir algo para que desde ya desarmemos todo argumento del diablo. Usted y yo somos VIP. No importa la condición en la cual usted se encuentra o el diablo le ha metido en la cabeza o de repente también tiene ciertas realidades a su alrededor. ¿Por qué es VIP? Usted es VIP simplemente porque tiene el Espíritu Santo, que es esa gafete VIP que le da el acceso al área donde tiene el privilegio. Mira, puede venir alguien que tenga mal olor, que tenga la ropa inadecuada, que tenga defectos. Pero si en un concierto alguien viene con su ticket de VIP, tiene que entrar. Puede que no le guste a la gente de la seguridad, puede que no le parezca, puede que le caiga mal, pero tiene su ticket VIP y tiene su puesto ahí. Usted lo tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque usted está aquí.
¿Y por qué está aquí? Usted está aquí no porque usted quiso, usted está aquí porque Dios lo trajo, porque usó mecanismos de la forma creativa el que Él hace, pero los trajo y la trajo a usted aquí porque tiene un trato directo contigo, porque te dice: hoy te voy a mostrar el poder. Y quizás no es que va a resucitar usted porque murió, o va a haber un muerto a resucitar, pero el milagro más grande es que es salvo, es salva. Jesús, cuando mandó a los discípulos a que fueran a sanar enfermos, liberar endemoniados y todo eso, venían ellos contentos diciendo: wow, dice, maestro, hasta los demonios se sujetan. Y dice Jesús, dice: eso no es nada. Mira, lo más grande es que ustedes son salvos, que su nombre está escrito ahí arriba. Eso es lo más grande, que un demonio se sujete. Es lógico que un empleado sea menos que el hijo. Y si usted es salvo, si usted recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, tiene el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Por lo cual, todo demonio, todo principado, toda potestad está bajo sus pies. Usted no está abajo, usted está arriba. Usted es cabeza, usted no es cola. Usted no es una cualquier cosa. Usted es alguien especial. Usted es VIP, la persona que Dios escogió para estar hoy aquí. Otra situación en la cual podemos ver que Jesús tenía su VIP. Ya ustedes saben quién eran los VIP de Jesús, ¿verdad? Las very important person, o sea, las personas muy importantes para Jesús. Usted es muy importante. Le doy otro argumento más. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Por ti. Es VIP usted entonces. ¿Por quién mandó Dios a Jesús a la tierra a morir? Por ti y por mí. Usted es VIP. ¿A quién Jesús le mandó otro consolador para que estuviera sustentándolo durante todo este tiempo hasta que Él venga nuevamente? Que ese es el Espíritu Santo. ¿A quién se lo envió? A ti y a mí. Usted es VIP. Si el Padre tuvo tanto cuidado que dio a su Hijo por ti, si el Hijo murió por ti, y si el Espíritu Santo viene para servirte, guiarte, corregirte, instruirte, reprenderte y guiarte, nuevamente lo digo, si usted tiene ese privilegio de la Trinidad, usted es VIP. O sea, nunca se sienta menos. El diablo quiere a toda costa hacerlo sentir menos, pero si usted está sentado aquí, usted es VIP. Usted es una persona muy importante para Dios y Dios quiso que yo estuviera usted aquí. Bueno, Jesús siguió su ministerio y empezó a predicar y bueno, Jesús dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera y que resucite y todo esto va a ser para gloria de Dios. Y bueno, se dio una serie de revelaciones de parte de Jesús para los discípulos, y después de lo que Dios le reveló acerca de su plan, de su proyecto de venir a la tierra, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, dice que 6 días después de que el Señor le reveló a los discípulos esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Aquí hay bastantes cosas que ustedes van a preguntar y todo, pero ahí les dejaré por WhatsApp la respuesta, porque no quiero detenerme en este detalle. Pero un grupo VIP que está cerca ve el poder de Dios, lo vimos al principio con el poder sobre la muerte, pero un grupo VIP que está cerca de Jesús logra ver la gloria de Dios, logra ver la gloria de Dios. Jesús se revela a quienes llama.
Dios ha revelado en tu corazón ya qué es lo que quiere hacer contigo. Dios te ha revelado en el corazón qué quiere que tú hagas. Dios ha revelado en tu corazón qué quiere que tú dejes. Pero lo que falta es la respuesta tuya, la reacción tuya. Lamentablemente, nosotros reaccionamos como Pedro. Tenemos una reacción, diríamos, en la carne. Porque el versículo 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, y eso no iba al lugar. O sea, ¿por qué enramadas? Enramadas tenía que ver con las fiestas que tenían los judíos de los tabernáculos y de las enramadas y todo esto. Y era cuestión como de alegría y todo eso. Vamos a celebrar, vamos a festejar. O para los que venimos de todo lo católico, vamos a hacer unas patronales. Vamos a hacer una fiesta aquí porque está Elías, está Moisés y está Jesús revelado. Y no se trata de eso. ¿Por qué? Y quizás esta pregunta está en su corazón, en su mente. ¿Por qué se apareció Moisés y Elías? ¿Por qué se apareció Moisés y Elías? Antes de llegar a ese punto, en Lucas capítulo 7, en Lucas, en la versión de Lucas de la transfiguración, dice un detalle muy importante y es que dice que Jesús trajo aparte a Pedro, Jacobo y Juan y Jesús se fue a orar. O sea, eso era algo así como que en la Biblia se relata varias veces que Jesús fue a orar al monte, pero hubo un momento que Jesús dijo, me voy a traer a mi círculo íntimo y le voy a hacer ver qué pasa cuando yo oro. ¿Cómo es esto de la oración? No solamente el Padre Nuestro. ¿De qué se trata la oración? La oración es entrar en la presencia de Dios porque las vestiduras se transformaron de una forma que no era terrenal. O sea, tú entras a la atmósfera de Dios en la oración. Y segundo, de las preguntas más frecuentes que se puede hacer uno aquí en esto es, ¿qué hacían Elías y Moisés? Moisés y Elías representaban, Moisés la ley y Elías los profetas. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿en qué se resume la ley? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice Jesús, la ley y los profetas, Moisés y Elías se resumen en amar a Dios, en tener una comunión. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cumples la ley y los profetas. Cumples todo lo que se manda en la ley y cumples todo lo que Dios te ha dicho en profecía. Solo cuando tú amas a Dios se cumple. Esto es algo que es tan fácil que a uno le parece ilógico, como dice, no, eso no puede ser, tiene que haber una dificultad y hay una trampa. Vamos a entrar a la letra pequeña del contrato. Pero no, con Dios es así de simple. Miren, yo les pongo un reto. Amen a Dios de todo su corazón, que Él sea totalmente la prioridad. Y usted se va a dar cuenta que sin querer, sin pensarlo, sin planearlo, sin organizarlo, sin planificarlo, usted está cumpliendo todo lo que Dios pide en su palabra y todo lo que Dios te ha dicho en profecía. Porque cuando tú amas a Dios, tú simplemente lo obedeces. No se trata de ver como dice, bueno, es que dice que no debo codiciar los bienes ajenos, pero a veces tengo una pequeña envidia, a veces tengo un pequeño celo, a veces tengo una cosa, será pecado, y uno se rompe la cabeza con que si estoy cumpliendo al 100% el mandamiento, ¿no? O sea, miren, evitar romperse la cabeza es simplemente meterte a amar a Dios 100%. Todo se resume en ello. Entonces, con Dios, con Jesús, muchas cosas son simbólicas. Entonces Él le muestra a los discípulos, porque son VIP, y dice, ven acá, yo les voy a mostrar a ustedes el secreto por lo cual uno viene y puede estar caminando en la gloria de Dios. Es irse a orar, es irse a meterse con Dios, que todo tu ser sea transformado y que en tu amor la ley y los profetas son cumplidos. Porque nada más se trata de amar a Dios. ¿Por qué tanto nos cuesta amar a Dios que Él nos ama? Es fácil. Claro, ahora después la explicación es fácil, ¿no? Pero es fácil. Simplemente déjate amar por Dios
y ámalo. Cuando tú estás en el círculo VIP, y quiero que sepas que tú lo estás, porque si Dios hoy te está revelando estas cosas, tú estás en el círculo. Tú tienes tu tarjeta VIP que nadie te la quita. Dios te dice hoy, primero, yo tengo todo el poder, que si ni la muerte me puede a mí detener, ningún problema que tú tienes va a ser imposible para mí. Segundo, dice, solo se trata de amarme. Entra con el Padre y te vas a dar cuenta que toda la atmósfera se transforma. Jesús dijo, la ley y los profetas se cumplen en el amar a Dios. Cuando el pobre Pedro dice, hagamos unas patronales aquí, hagamos una fiesta con esto, el Padre dijo, escuchen a Jesús. Él dijo que solamente amar a Dios y amar al prójimo. No se trata de Moisés, no se trata de Elías, se trata de Jesús. Se trata de ver el sacrificio en la cruz, se trata de seguir sus pisadas, llegar con Él hasta el monte, verlo transfigurarse, pero transformarme yo también. No podemos salir de la presencia del Señor, seguir siendo igual. No podemos seguir en este andar de ver la gloria de Dios y después de nuevo seguir con las dudas. Ver la gloria de Dios y tener una situación conflictiva en mi cabeza porque el enemigo está tirando un montón de argumentos. Lo va a decir, lo va a tirar. Le decía yo a Romina hace un momento y el jueves también. Miren, cuando usted siente que hay un ataque del diablo, que la cosa es tan difícil, usted díganse, estoy del lado correcto. Porque si él está en contra mío es porque yo estoy del lado de Dios. Ahora, si el diablo no le ataca, puede que sea su amigo. Entonces, no siempre, no es que uno va a vivir en ataque y en guerra y en todo eso, pero nosotros vivimos una guerra constante espiritualmente y eso es una realidad. Simplemente es que tenemos la victoria. No podemos estar nosotros, ¿cómo está? Aquí en la lucha que es mucha. ¿Cómo está? Aquí en guerra. ¿Cómo está aquí luchando para la gloria de Dios? Pero bueno, ahí vamos. Mira, hay situaciones difíciles, hay cosas complicadas, hay cosas que estoy enfrentando, pero ¿sabes qué? Yo tengo este carnet VIP que dice que mi Dios es todopoderoso. Ni la muerte lo detiene. Mira, yo tengo este carnet que dice que yo tengo acceso a la presencia de Dios, de ese privilegio de llegar a ver el resumen de la ley y los profetas y la relación íntima con Dios que transforma a su Hijo Jesucristo, que en ese momento era carne, en un ser totalmente divino que ni siquiera en la tierra había algo parecido. O sea, yo tengo el privilegio de ver a Dios, de ver la gloria de Dios. Dime entonces, si el diablo va a hacer algo que me va a mover a mí. No puede, porque todo argumento se lleva cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se cumple todo. Y solamente si yo sigo sus pisadas, yo cumplo todo lo que Dios pide de mí, yo lo cumplo si sigo sus pisadas. Usted es VIP, no se conforme con menos. No se vaya en Panamá le decimos el gallinero, las gradas, lo último que uno ve, el artista o el cantante así chiquitito, eso uno lo escucha en radio o ve el video en YouTube que lo ve más cerca. Y no sé por qué uno paga una entrada general para ver a la gente tan chiquita así. No se siente por allá cuando Dios lo llamó a los lugares celestiales junto con Cristo. No estés sentado en sillas de escarnecedor, estés sentado en lugares de inmundicia cuando Cristo los limpió y los sanó. Es tiempo de que nosotros simplemente ocupemos nuestro lugar. Veamos claramente, oye, pero es que yo tengo VIP, ¿yo qué hago aquí? Tiene todos los privilegios. Usted no se sienta menos porque no lo es. No lo es. Hay otra situación que fue la situación final de Jesús antes de partir, donde él agarró a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan cuál fue? Está en Marcos capítulo 14. Jesús hizo la Pascua. Mira, aquí hay bastante material para dar y hasta una escuela dominical, un estudio bíblico. Y yo
gastaría bastante tiempo en esto y no quiero hacerlo, quiero nada más que lleguemos a la parte puntual. Por lo menos en la sanidad de la hija de Jairo. La hija de Jairo tenía 12 años, la mujer que estaba con el flujo de sangre que fue sanada tenía 12 años también de estar con flujo de sangre. Hay cosas que están paralelas y que tienen un significado profundo de parte de Dios. En la parte de la transfiguración de Jesús, Jesús le dice a los discípulos: no digan esto hasta que yo resucite. Y ellos fueron de los que salieron corriendo y huyendo cuando fueron a apresarlo. O sea, bien la gloria de Dios. Entonces, Jesús tuvo la cena, la Santa Cena o la Última Cena, como le quieran decir, con los discípulos en la Pascua. En la Pascua donde se sacrificaba al Cordero. Eso viene desde el tiempo de Egipto, cuando fue libre el pueblo de Israel de Egipto. Así que Jesús, él mismo era el Cordero que estaba compartiendo su vida con los discípulos para la libertad de ellos. Eso es más profundo, por ahí hablaremos después de eso. Pero salió y bueno, le dijo que Pedro lo iba a negar, toda esta cosa. Y Pedro dijo: yo no te voy a negar. Dice: antes que el gallo cante 2 veces, tú vas a negarme 3. Dice: yo nunca haría eso. Y dice: todos los discípulos dijeron lo mismo. Y todos los discípulos se fueron huyendo nada más cuando vinieron los alguaciles. Ahora imagínate negarlo. Y pasó entonces esa situación y Jesús viene y trae consigo pues a Pedro, Jacobo y Juan. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice en Mateo, en Marcos no lo dice. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo que sigue después usted lo conoce. Él fue un poco más adelante y empezó a orar: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, y todo esto, y todo esto, aquello. Yo creo que la puedes dejar abierta mejor. Entonces, aquí hay algo muy importante. Y esta parte yo de verdad quiero que usted preste toda la atención, porque hay algo, si usted recibió de parte de Dios los 2 antes, en esta parte usted tiene que estar muy atento porque esto es muy importante. Jesús agarra a su círculo VIP y ¿qué le muestra? Le muestra su humanidad. Hoy le mostró que es todopoderoso, le mostró su gloria y ahora le muestra su humanidad. ¿De qué me sirve a mí conocer la humanidad de Jesús? Jesús, cuando se muestra, no, déjala abierta mejor, abierta. Jesús, cuando se muestra en la humanidad a su círculo íntimo, le revela algo muy importante. Y preste mucha atención. Le revela que en su humanidad Él tiene toda la autoridad de poder interceder por ti y por mí ante el Padre. Dice en el libro de Hebreos que Él es nuestro intercesor perfecto ante el Padre. ¿Cómo puede Él abogar por nosotros a menos que Él haya vivido lo que nosotros vivimos hoy día? El estar sujeto a una carne, porque Él fue creado también del polvo, como dice una canción que nos choca un poco a veces, pero en la revelación Dios me ha permitido ver esta parte. Y es que Jesús tuvo que nacer como del polvo, o sea, de una mujer de carne y hueso, para poder en esta humanidad tener la autoridad de ir ante el Padre e interceder por nosotros. Y en eso la misericordia de Dios se hace eterna para con nosotros. Con amor eterno nos has amado, por lo tanto prolongué mi misericordia, dice en Jeremías. Su misericordia fue prolongada porque su amor eterno descendió a la tierra y se hizo carne. Y cuando regresó al cielo ante el Padre, la misericordia se prolongó porque Dios no podría ejercer todo su juicio sobre nosotros porque somos carne y nosotros nunca dejaremos de pecar mientras estamos en este cuerpo. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Pero fue tentado. Pero Jesús sabe lo que es ser tentado.
Miren, hay algo que es como curioso. Jesús aprendió cosas. Nosotros decimos, ¿qué puede aprender Dios, que es el Dios omnisciente, que lo sabe todo? Jesús aprendió lo que era ser un humano. Aprendió lo que es luchar con la carne y la tentación. Ahora, cuando digo la carne y la tentación, no solamente estoy hablando de que como hombre, la tentación de las mujeres solamente. La tentación de tantas cosas en la vida, por hacer lo malo, por salirse con lo suyo. Con la última petición, dice, si es posible que no haga tu voluntad, sino la mía, pero que se haga la tuya. Dice, en otras palabras, ¿no? Para que no se crea falsa doctrina, Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, que se haga lo que yo quiero, o sea, evitarlo. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era una oración como contradictoria. Dios, que no me pase esto, pero si me tiene que pasar, bueno, que se haga tu voluntad. Esa línea de contradicción nosotros la vivimos a diario con tantas cosas que sabemos que tenemos que hacer. El detalle es que nosotros sucumbimos, nosotros caemos y nosotros, no, que no se haga, Señor, que se haga como yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y al final, ay Señor, perdón, pero va a ser la mía. Y nosotros luchamos contra eso. Pero ¿saben qué? Jesús ante el Padre, Él dice, yo sé lo que es esa lucha. Yo sé que eso es muy difícil. Yo sé que eso es muy duro. Y quizás en el proceso que Dios nos está preparando a nosotros para estar en su presencia, lo que necesita es darnos fortaleza para nuestra fe. Porque recuerden cuando cayó Pedro en el fallarle a Dios negándole, Jesús le dijo, tú vas a fallarme, pero yo he rogado al Padre ya como intercesor en la eternidad. Eso no lo puedo explicar aquí. La eternidad ya le estaba ya intercediendo. Y dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque no es que evitó la tentación del enemigo, ni evitó el caer. Dios no va a evitar que tú caigas en algunas cosas, pero sí te va a dar la ayuda, la fortaleza y la fe para levantarte. Porque dice, porque una vez confirmado, o sea, una vez que tú te restaures, ve con tus hermanos y fortalécelos. Porque tú me fallaste negándome, pero ellos me fallaron huyendo. Todo el mundo habla que Pedro le negó y nadie habla que el resto de los 10 se fueron. Todos le fallaron. Tú y yo le fallamos al Señor. Nosotros a veces le negamos delante de personas y a veces nos vamos de donde Dios quiere que nosotros donde nosotros debemos estar, donde Dios nos quiere. Entonces, en la humanidad de Jesús que Él le revela a su grupo VIP, Él le muestra es que yo puedo interceder por ustedes. Otra cosa que nos ayuda en su humanidad es que, yo voy a leerlo mejor y después lo comento porque si no yo hago un enredo acá. Dice, un VIP ve cerca a la humanidad de Jesús. ¿Qué ventaja tiene eso? Que sabes que su vivencia, la vivencia de Jesús, le da autoridad para interceder por nosotros, le da capacidad para comprendernos y un camino certero a seguir, porque nos habla como un amigo que pasó lo que estamos pasando, pero venció. Jesús vivió, y ustedes pueden verlo ahí, un estrés y un momento de depresión, pero lo venció. Nos mostró un camino en 3 pasos. Y eso lo voy a mostrar de manera práctica, que ahí es donde se une con fisuras del alma. Nosotros cuando nuestra alma está quebrantada, como la que estuvo Jesús en ese momento, en lo que sigue del pasaje, usted lo puede ver en su Biblia, en Marcos capítulo 14, del 32 en adelante. Jesús dice, Él venía ya triste, dice, se fue a Getsemaní. ¿A dónde? Getsemaní, que era el lugar donde Él oraba. Si usted busca atrás en otros pasajes, Él se iba a orar al Getsemaní, no solamente ese día. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Primero, la forma práctica para vencer la depresión y los ataques emocionales y poder curar las fisuras del alma. Le dijo a los discípulos, le dijo a la iglesia, oren.
nosotros nos metemos en un engaño tan terrible del diablo que cuando más nos deprimimos, más nos aislamos y menos pedimos oración y menos pedimos ayuda. Pero es un engaño del diablo simplemente para separarnos, porque cuando usted está mal, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda médica, ¿cierto? Y cuando está mal del alma, tiene que pedir ayuda emocional o espiritual, porque es algo interno que quizás no se ve ahora afuera, aunque tengan efecto también en lo físico, pero hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a compartir con la iglesia su necesidad. Nosotros tenemos una cajita de oración que todos los lunes nosotros oramos por eso que está puesto en la caja. Nosotros por respeto no las vemos porque son quizás intimidades y todo eso, pero nosotros siempre oramos por las peticiones que están puestas en esta caja. Ahora, ¿qué discípulo sabía lo que iba a pasar a Jesús? Ninguno. Por él le dijo, oren. Yo voy a orar. Quédense aquí, yo voy a orar. Esa es una llamada de oración. Tú ora por las personas que están pidiendo haciendo su petición en la caja y el Señor va a fortalecer. O sea, la primera parte era que Jesús se apoyó en la iglesia, en los discípulos. Y dice, luego tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. En gran manera, digo nuevamente, dice en Mateo. Entonces, quiero hacerlo gráfico. Jesús venía de la cena y se deja aquí y dice a los discípulos, quédense aquí y oren, que yo voy a orar. Viene acá con su círculo íntimo y entonces empieza a abrir su corazón. El diablo es cochino, como me decían. El diablo nos mete a nosotros en la cabeza que no abramos nuestro corazón cuando tenemos gran necesidad. Y es el momento donde la operación quirúrgica espiritual necesita efectuarse. Sin incisión no hay operación. Si su corazón no se abre, no puede ser tratado. Y es importante. Lo lamentable, hemos estado viendo últimamente suicidios, incluso de pastores, pero que es lo lamentable que la gente se cierre tanto y no tenga una persona con la cual compartir su realidad y su verdad. Y quiero que sepan, los pastores vivimos muchas veces mucho estrés en esa parte porque todo el mundo piensa que uno es santo y todo el mundo dice, si un pastor está triste, dice, está triste. Debe estar en la carne, está en pecado, pero un pastor no está triste. Oh, el pastor tiene un problema X. Dice, el pastor con problema. Hay algo raro. Un pastor un día no lo saluda a usted porque está preocupado por unas situaciones. Oh, el pastor ahora se la cree de estos apóstoles de la fe que no lo puede tocar nadie. Miren, tenemos que entender las dos partes. Todos los que tenemos cargos de pastores, consejeros o liderazgo, entender que tenemos que mostrarnos cierta vulnerabilidad para mostrar nuestra realidad, que no somos Superman. Y que el resto de la congregación sepa que siempre hay que orar por sus pastores porque son muy atacados. Entonces nosotros tenemos que tener una contracción ante el diablo que nos pone en una posición que tenemos que estar siempre bien en pose porque si no van a hablar mal de mí. No, que me conozcan de verdad como soy yo, porque oren y sepan que necesito ser trabajado por Dios. Entonces, esta parte es importante ahora para el lado de ustedes. Si hay una necesidad, desde ya, antes de una necesidad, traten de tenerse a una persona. Ahora, el escoger a un amigo, un círculo íntimo, es importante tener un detalle en cuenta. Es que esta persona tiene que tener madurez espiritual, porque si no, este amigo o amiga lo que va a hacer es tirarte abajo. Cuando tú abres tu corazón, es algo tan vulnerable que puede quedar en las redes sociales, puede quedar en los oídos de otras personas y eso es delicado. Por eso es importante que tenga que tener madurez espiritual y emocional para lidiar con situaciones. Una persona que abre su corazón conmigo es una gran responsabilidad para mí, para cuidar su integridad y para ver yo qué aporto ante esa oportunidad que me da a mí de trabajar, que no se la da a otros. Entonces, es importante que tengamos amigos, que tengamos una persona con la cual ser nosotros mismos. Yo mi ventaja la tengo con mi esposa.
No tengo que aparentar nada con ella. Ella sabe quién soy yo. Puedo mostrarme totalmente vulnerable. A veces me ha costado, lo digo, lo admito, el reconocer algunas cosas, pero al fin y al cabo trato de hacerlo porque yo no puedo permitirle al diablo la ventaja de que yo tenga secretos que nadie conozca y que al final él me agarre por ese lado y me tire abajo. Jesús le dijo a sus discípulos, en otras palabras, estoy depressed, estoy down. O sea, dice, muchacho, estoy mal. O sea, estoy que me muero. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Bueno, estoy que me muero. Estoy que ya no aguanto. O sea, ¿con quién uno puede decir eso sin que lo juzgue? ¿Con quién uno puede decir eso y que lo apoye? Ahora, lo triste de Jesús es que Jesús no podía tener un amigo espiritualmente más grande que él. Porque dice que se fue y él estuvo orando y regresó en 1 hora y dice, no pueden orar conmigo ni 1 hora. Dice, regresó a los discípulos y vean el detalle. Él no regresó, cuando él fue a orar, él no regresó a los discípulos que dejó acá. Él regresó a los que estaban aquí, a los que él le dijo la verdad de su corazón. Y yo abrí mi corazón. ¿Se dan cuenta de algo? Jesús no mandó a orar a Pedro, Jacobo y Juan, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, o sea, que estén despiertos. Y cuando regresó estaban dormidos, dicen, no están ni orando siquiera. Nosotros tenemos que tener amigos que oren por nosotros. Tenemos que tener personas que podamos nosotros abrir nuestro corazón. Eso es una de las cosas que va a ayudarnos a cicatrizar o a sellar, más que nada, porque no es cicatriz, a sellar las fisuras del alma. Todo lo que en nuestra alma se ha quebrantado, con un amigo, con una amiga, eso se puede llevar. Con una iglesia orando por ti, eso se puede llevar. Y por último, dice, eso está más adelante en el 35, Jesús oraba, Padre, si es posible pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo primero, pedirle a la iglesia oración. Lo segundo, tener un amigo, una amiga, una persona íntima con la que abrir tu corazón. Y lo tercero, no porque la iglesia está orando, no porque te lo contaste al amigo, tú quedas eximido. Tú tienes que orar. Tú tienes que ponerte y llorar y que caigan gotas de sangre del estrés de la oración, pero de entrega. Que aunque la respuesta de Dios no fue la que su carne quería, fue fortalecido para cumplir el propósito de Dios. He aquí el secreto. Aunque tu oración quizás no se responda en algún momento, créeme que tu oración fue tomada en cuenta porque vino un ángel y lo fortalecía. Dice las Escrituras. Créeme que Dios, aunque no te responda sí a lo que tú quieres, que Él responda sí, Él te va a dar la fortaleza para que su voluntad se cumpla. Porque no se trata de tú evitar un dolor, un proceso. Se trata de tú ser procesado para la gloria del nombre de Dios. En esta parte es donde converge el mensaje anterior de fisura del alma con este de Jesús VIP. Y es aquí donde nosotros podemos llegar a esta conclusión. Si bien me han pasado cosas difíciles en la vida, si bien me están pasando cosas difíciles en la vida, yo tengo el privilegio de ser una persona muy importante para Dios, que me permite contar con su poder, que aún ni la muerte lo detiene, que me permite entrar en su presencia y ver su gloria, y que me permite conocer su humanidad, de lo cual yo puedo confiar que Él me entiende al 100% todo lo que yo le digo. No es un Dios distante,
Por eso le decía, el detalle más importante que podamos ver aquí en un círculo VIP es que la realidad de Dios o la realidad de Jesús en ese momento, Él se la mostró simplemente con el detalle de que nos animemos y no nos desalentemos en este proceso. Porque si lo estamos pasando, Él ya lo pasó. Y si Él lo pasó, lo pasamos nosotros. Porque para gloria de su nombre hemos sido nosotros rescatados y nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de la gloria de Dios. La razón por la cual usted es VIP, porque usted tiene que mostrar la gloria de Dios. Su actitud, no solo sus palabras, su presencia, su postura lo va a hacer. Pero todo eso va a necesitar un proceso que lo pasó Jesús y que usted lo está pasando bien, pero no está solo, no está sola. Tiene una congregación orando, tiene seguro algunas personas dentro de la iglesia con la cual usted puede confiar, pero sobre todas las cosas, tiene un Dios tan consciente de tu humanidad que te conoce, sabe hasta cuánto puedes dar y puede tener misericordia de ti. Amén. Vamos a orar porque necesitamos nosotros conocer y reconocer que estamos en el círculo íntimo de Jesús y eso es de aprovecharlo.